Ya vamos, iniciamos entonces una nueva charla técnica de la IFA Chile. Vamos a esperar un poquito para que se una la gente. Por mientras, bueno, esta es la tercera charla del año. Ya hablamos, creo que también con algunos participantes de acá del convenio de Estados Unidos, que parecía que ya está, y se iba a aprobar y bueno, que onda, no sé, ¿ustedes saben en qué está eso? Nada, ¿no? Se aprobó en una comisión y quedó ahí. Claro, lo que pasa es que eso lo hablamos en la charla, que parece que la comisión propuso ciertos cambios Una al reserva habían hecho, texto. una reserva. Entonces ahí está, la duda era qué efecto tenía eso. Y si es que eso significaba que aquí en Chile tenían que aprobarse nuevamente esos cambios. Claro. Y además en Estados Unidos se agotó un mandato interno que le dio al comité a la sala y eso hace que se retrase más todavía. En el fondo se complicó. Claro. Debíamos 10 años. No sé si se complicó, así que igual como Más. está siempre nomás. Sí. Y bueno, y también hablamos sobre la norma antiirrupción, bueno, sobre la norma antiirrupción en los convenios. Y bueno, eso estuvo bien entretenida, hubo buenos panelistas, estuvo Safi ahí. Todas estas charlas están grabadas en YouTube, ustedes pueden buscar en YouTube por IFA Chile y van a encontrarlo todo. Bueno, ahora lo que nos une es la reforma tributaria de Chile, que es como uno de los proyectos más importantes del gobierno, nos la tiene muy fácil. Y nosotros como comité científico lo que buscamos es ver aquellos aspectos que inciden en materia de tributación internacional. Hay varios temas y no se habla mucho de aquellos que vamos a hablar ahora nosotros, que uno es desintegración, un poco que es una discusión que ha estado siempre entre los tributaristas chilenos, en donde Chile tiene este sistema en el cual el impuesto de los corporativos es imputable al impuesto complementario, al withholding tax. Esta reforma va a romper esa como histórica sistema que tenemos, que como vamos a ver tampoco lo rompe mucho, va a quedar un sistema medio híbrido. También esta reforma incorpora cambios a la norma de organización, que tiene incidencias también en organizaciones internacionales, y la norma de cesión de endeudamiento. ¿Ya? Los panelistas que tenemos acá son Rodrigo Stein, que es abogado de la Universidad de Chile, máster en impuestos en NYU, socio de Cuatro Casas. Tenemos a Manuel Alcalde también, abogado de la Católica, máster en Dirección y Gestión Tributaria de la Adolfo Ibáñez, un LM en Tributación Internacional también en NYU, y también él fue coordinador de políticas tributarias del gobierno de Piñera, así que quizás nos puede contar un poco después cómo la tiene el gobierno en esta empresa que se ve muy, muy difícil, cómo están las cosas. Finalmente está la compañía Juan Pablo Navarrete, abogado de la Chile, también un máster en NYU y socio de EY. Todo en NYU, va a ser muy fácil entrar en NYU, ¿no? En esta... Incluido el presentador. Incluido el moderador, claro. Incluido el moderador, así que... Ya, alcalde, te paso la mano. Vamos a hablar sobre desintegración y los aspectos técnicos. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Ya, a ver, el foco de esta parte de la charla tiene que ver con algunos aspectos prácticos de la forma en que se está planteando la desintegración en el proyecto de reforma tributaria. Quizás con un comentario general y previo. En temas en la discusión del sistema tributario, yo creo que aquí hay que hacerla bien desvinculada de lo que puede ser la discusión más a nivel político, en términos que el tipo de sistema es más bien un medio respecto del fin recaudatorio que tiene un sistema tributario. Si el sistema es integrado o de imputación como el que tiene hoy día Chile, o parcialmente integrado, o es un sistema clásico desintegrado, creo que son todos medios
legítimos en sí mismos, y lo importante es que podamos analizarlos técnicamente si están bien construidos. Ustedes saben que a nivel OCDE, el sistema imperante o mayoritario es un sistema clásico desintegrado. De hecho, la construcción de los convenios y el modelo OCDE en buena parte se construye en base a un sistema clásico desintegrado, pero también hay sistemas integrados de imputación total, como es el caso de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etc. Entonces, aquí en esta parte de la charla, lo que quiero centrarme es en ver de qué manera está planteada esta desintegración en la reforma tributaria, en primer lugar. En segundo lugar, ver algunos aspectos prácticos en qué se traduce esta propuesta de desintegración en distintos escenarios, en situaciones de inversionistas residentes en países con convenios, sin convenio, proyectando lo que sería una desintegración a nivel general. Y finalmente voy a abordar también la rebaja de la tasa del impuesto de primera categoría de 27 a 25, incorporando esta tasa de desarrollo regional, que en algunos casos puede pagarse con gastos o desembolsos realizados en materia de productividad. Entonces, entrando en materia, la reforma en sus objetivos enunciados, tanto en las presentaciones que se han realizado, tanto como en la discusión pública, ha señalado dos cuestiones que creo que son relevantes de destacar y que generan una primera dicotomía o diferencia en el tratamiento tributario de un inversionista extranjero. Lo primero que se ha anunciado y se ha dicho es que respecto de inversionistas extranjeros residentes en países con convenios para evitar la doble tributación, la propuesta, la reforma, mantiene respecto a estos inversionistas su sistema de tributación en Chile, aplicando un sistema integrado al 100%, es decir, conserva la situación actual. Y respecto a un inversionista residente en un país sin convenio, aquí viene un cambio más estructural, pasa a aplicar respecto de este tipo de inversionista un sistema desintegrado, es decir, donde el impuesto pagado por la empresa, el impuesto de primera categoría, deja de ser un crédito en contra de ese impuesto adicional que grava el dividendo y se incorpora a la vez un nuevo impuesto, llamado impuesto a las rentas del capital, a efectos de gravar este dividendo. Oye, ¿Ya? Manuel, En la te puedo hacer una pregunta chica. ¿Qué pasa con los países que tienen convenios suscritos pero no vigentes, como Estados Unidos? Que siempre como hay una regla especial ahí. Sí, es una excelente pregunta, porque hubo alguna discusión respecto a la propuesta inicial, en qué situación quedan los países con convenio suscrito pero no vigente, como el caso de Estados Unidos, la India, Emiratos Árabes Unidos, bueno, Holanda, que vamos a ver en este caso que entra en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año, y la reforma les extiende la aplicación para estos efectos del sistema tributario integrado, es decir, lo pone en una situación análoga a los países cuyos convenios está vigente hoy día. Entonces, vamos a ver, y he tomado para efectos de los casos prácticos dos países de referencia. Holanda, que si bien hoy día el convenio no está vigente, a partir del 1 de enero va a estar vigente, en donde podemos ver que la aplicación, conceptualmente hablando, de un sistema totalmente integrado, significa que el impuesto de primera categoría, que pague una empresa chilena, va a servir como crédito al 100% sobre el impuesto adicional que debe aplicarse sobre los dividendos que se remesen a Holanda. Por el contrario, tratándose de un inversionista alemán, país con el cual no tenemos convenio firmado, ni vigente, por supuesto, va a entrar en vigencia este nuevo sistema desintegrado, en donde el impuesto de primera categoría pagado por la empresa chilena no va a servir como crédito en contra del impuesto adicional que va a gravar ese dividendo, y respecto a la tributación al dividendo, va a estar afecta a este nuevo impuesto al dividendo llamado impuesto a la renta del capital, a una tasa del 22%, y se incorpora, en consistencia con este sistema, una exención de impuesto adicional a este dividendo. Eso es lo estructural, ¿ya? Ahora, lo que me interesa revisar y mostrar es, tanto respecto de inversionistas residentes en país con convenio como sin convenio, en qué se traduce esta propuesta de la reforma, comparándola respecto de la situación actual y la situación futura. Tratándose de la situación actual, y asumamos por un minuto que el convenio con Holanda hoy estuviera vigente, podemos señalar que la carga tributaria total combinada entre el impuesto de primera categoría y el impuesto adicional que soporta ese inversionista holandés es de un 35%. ¿Y cómo viene dada esa carga tributaria? Si la descomponemos y consideramos una empresa en Chile que genera una utilidad de 100 millones, que es su renta líquida imponible,
a esa utilidad hoy día estaría afecta, si es una empresa grande, a una tasa de impuesto de primera categoría del 27%. Por lo tanto, su utilidad neta después de pagado el impuesto de primera categoría sería 73 millones. Y luego, al momento de realizarse la remesa de ese dividendo hacia Holanda, para efectos de determinar la base del impuesto adicional, hay que embrutecer esa utilidad neta de la empresa chilena. Es decir, los 73 millones los tomamos, incorporamos o los incrementamos por el impuesto de primera categoría pagado, y por lo tanto embrutecemos la base imponible del impuesto adicional a los 100 millones. Sobre esos 100 millones se aplica el impuesto adicional a tasa de 35% y se da un crédito por el impuesto de primera categoría pagado al 100%. Luego de ese crédito, el impuesto o el efecto en caja del impuesto adicional a pagar son 8 millones y por lo tanto tenemos que en la situación actual esta empresa o este inversionista extranjero termina pagando a nivel de empresa 27 millones, a nivel de inversionista 8 millones luego aplicado el crédito. Y de esa manera llegamos a la carga tributaria total del 35%. Ahora, ¿qué sucede en la propuesta de la reforma? El enunciado es mantener el sistema tributario de este inversionista en un país con convenio. Si aplicamos el sistema actual, considerando tanto la reducción de la tasa del impuesto de primera categoría como la tasa nueva de desarrollo, vamos a ver que por la mecánica de la propuesta, la carga tributaria total combinada surge el efecto de incrementarse de un 35 a un 36,73%. Y aquí una primera pregunta, ¿es esto un efecto deseado en la mantención del régimen para un inversionista extranjero? Y ya vamos a elaborar un poco más sobre ese punto. Pero, ¿cómo llegamos a este incremento de tasa si es que el sistema continúa siendo totalmente integrado? Y vamos Manuel, a hacer la decomposición, ¿sí? Solo para un poco, quizás podríamos explicar un poquito en qué consiste la tasa de desarrollo que incorpora la reforma un poco antes de entrar conceptualmente. Sí, por supuesto. La reforma hace dos cosas en materia de impuesto comillas corporativas. La primera es bajar la tasa general del 27 al 25% aplicable a las empresas grandes. Y en paralelo y al mismo tiempo incorpora una nueva, comillas, tasa de desarrollo del 2% aplicable sobre la misma renta líquida imponible, es decir, sobre la misma base. ¿Ya? Esta tasa del 2% eventualmente puede pagarse con desembolsos que tenga la empresa en investigación y desarrollo, en materias que califiquen como un incremento en la productividad. Ya vamos a quizás analizar un poquito más en detalle eso, pero la propuesta en concreto baja la tasa de primera categoría de 27 a 25, pero en paralelo incorpora una nueva tasa del 2%, que si uno suma ambas sigue siendo el mismo 27%. Ahora. O sea, en el anuncio, de fondo te dicen bajó el impuesto corporativo 2 puntos, como que se ve como una medida pro empresa, fondo que es una baja la carga tributaria. Pero parece que con los cálculos no están así. Exacto, en el enunciado uno podría decir la tasa de primera categoría bajó de 27 a 25, es una medida pro inversión. En el doble clic, cuando uno en paralelo incorpora la tasa de desarrollo y asumamos por un segundo que no hay gasto en investigación y desarrollo, en realidad la carga tributaria a nivel de empresa sigue siendo exactamente la misma. 25 a nivel de impuesto de primera categoría, un 2% que es esta tasa sobre la misma base. Y ya quizás vamos a elaborar un poquito más sobre esa mecánica. Entonces, en este caso, la misma empresa que genera los 100 millones de utilidad tributable aplica un impuesto de primera categoría de 25%, aplica la tasa de desarrollo sobre esa misma base, de un 2%, que haga una utilidad neta después de impuestos, en este caso ambos impuestos, de 73 millones. Ahora, aquí es donde viene la diferencia respecto del caso actual, que es por la mecánica de incremento y determinación de la base del impuesto adicional. El impuesto adicional, para efecto de determinar su base, vamos a tomar los 73 millones, que es la utilidad después de pagar ambos impuestos, y se va a incrementar a una tasa del 25%, ya no sobre los 100 millones, sino sobre 97 millones, y ya no a una tasa del 27%, como es la situación actual, sino una tasa del 25%, que es la tasa del impuesto de primera categoría. Por lo tanto, la base imponible es menor respecto a nuestro caso base actual. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que al momento de aplicar el impuesto adicional sobre el dividendo, el 35%, me va a dar un impuesto a pagar de 34 millones, menor al actual. Pero a su vez,
el crédito por el impuesto de primera categoría se ve significativamente reducido, porque ese crédito considera exclusivamente la tasa del impuesto de primera categoría, que ya no es de 27%, sino que es de 25%. Y por lo tanto, en este caso, de implementarse de esta manera, el impuesto adicional a pagar sube desde 8 millones a 9 millones.7. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la carga tributaria actual, en esta, comillas, mantención del sistema integrado, se ve aumentada de un 35 a un 36,73%. Y ahí hubo un cambio, ¿no? Entre la versión original de la Sí. reforma y las indicaciones, ¿o no? Eso te iba a preguntar, Manuel, porque tú dijiste que planteaste la pregunta si es que esto era buscado o era intencional. Y entre el proyecto original y después con las indicaciones, hubo un cambio que da la sensación de que efectivamente esto es buscado por la actual propuesta, ¿no es cierto? Exactamente. Durante la tramitación se generó la discusión en torno a la naturaleza de la tasa y si efectivamente tenía la naturaleza de impuesto de primera categoría, lo que era relevante para estos efectos. Durante la discusión, en una de sus indicaciones se eliminó específicamente en el proyecto aquella parte que indicaba que la tasa tenía la naturaleza de impuesto de primera categoría. En consecuencia, genera este efecto inmediato en la tributación de un inversionista extranjero. Ahora, ¿qué tan deseado o indeseado es? Yo lo dejo planteado, porque he visto poco en la discusión pública, lo menos, enunciado que se le está incrementando la tasa o la carga tributaria a un inversionista extranjero en situación de convenio. Más bien lo que he visto en la discusión pública muy general es que al inversionista con convenio se lo está dejando en una situación equivalente a la actual. Y lo que vemos que sucede es que hay un incremento en la carga significativo, casi de 2 puntos. O sea, eso es bien consciente, porque ¿cuál puede ser la razón del cambio si no es esa? Es una buena pregunta a desarrollar. Ah. Luego hago un planteamiento que es interesante para abrir la discusión, que es el siguiente, respecto también de los países, inversionistas que están en países con convenio, como es el caso de Holanda a partir del 1 de enero. Y es, ¿qué sucedería si es que la propuesta de la reforma optara por un sistema tributario? No quedáramos con esta multiplicidad de sistemas integrado para el inversionista con convenio, desintegrado para el inversionista sin convenio, integrado para el inversionista de la pyme, desintegrado para el inversionista de la empresa más grande, y de frente nos moviéramos a un sistema clásico, ¿ya? En donde la desintegración es la regla. Y si uno lo aplicara de esa manera, respecto del inversionista holandés en este ejemplo, llegaría que la carga tributaria total podría bajar del 35 al 30% si es que se aplicara la tasa reducida que establece el artículo 10 del convenio, aplicable en ciertos supuestos en que se tiene un porcentaje de participación mayor al 25%. A modo muy general, los convenios, si es que uno los aplicara sin considerar la cláusula Chile, es decir, en su versión OCDE pura y dura, establecen una limitación en el impuesto, comillas, adicional o de retención que se puede aplicar al dividendo en la fuente. Esa limitación, en general, va desde una tasa de 0%, finalmente aplicable a fondos de pensiones, 5% en situaciones en que se tiene o se cumple ciertos umbrales de participación, o 15%. ¿Ya? Y en este ejemplo, lo que muestro es, si nos moviéramos a un sistema clásico, aplicable de manera transversal, un inversionista en país con convenio vería reducida su tasa o su carga tributaria total del 35% a cerca del 30%. Y a partir de esto, algunas preguntas, digamos. La primera de ellas tiene evidente relación con que la tasa reducida del convenio no aplica en el caso de Chile porque tiene la cláusula Chile. Y Rodrigo va a elaborar más y explicar más de fondo las consecuencias de esa cláusula Chile y qué pasaría si es que no aplicara, así que no me voy a detener ahí. Pero si se aplicara la regla de desintegración a todos, como muestra este ejemplo, y aplicáramos la tasa del 5%, para que decirle al 0%, la carga tributaria de ese inversionista extranjero bajaría, y bajaría significativamente. Y aquí una pregunta, o un tema que uno podría representarse en el contexto de convenios, que los convenios también tienen cláusulas de no discriminación, ¿ya?
Las cláusulas de no discriminación son básicamente una protección al inversionista extranjero respecto de reglas que se dan a los nacionales del país de la fuente, ¿ya? Que no lo pongan en una situación más gravosa. En este caso, si uno compara inversionista extranjero con convenio versus un inversionista extranjero sin convenio, al inversionista extranjero sin convenio le están aplicando un sistema desintegrado, al inversionista con convenio le están aplicando un sistema integrado. Ahí hay una primera ruptura de esa equidad horizontal, ¿verdad? Y si uno le aplicara el mismo sistema desintegrado que se le está aplicando al inversionista sin convenio al con convenio, el efecto inmediato, en muchos casos, sería reducir su tasa o su carga tributaria. Hasta ahí, uno podría elaborar un caso de discriminación entre dos inversionistas extranjeros. Pero la pregunta es, ¿podría construirse también un caso de discriminación en la comparación respecto a un inversionista local? Y analicemos la situación del inversionista local. Al inversionista local, la reforma está reincorporando dos cambios respecto a la tributación al dividendo. El primero de ellos está incorporando un impuesto nuevo a las rentas del capital de tasa 22%. Y en segundo lugar está incorporando una exención de impuesto adicional sobre ese mismo dividendo, en una construcción lógica en un sistema desintegrado. Pero cuando uno compara esa tasa nominal o de carátula al dividendo del 22% del impuesto de renta del capital versus la tasa de carátula, sin considerar los elementos estructurales del sistema integrado, del 35%, uno puede llegar a lo menos a plantearse si esto constituye, por lo menos en una mirada formal, algún grado de discriminación respecto de ese inversionista extranjero al no aplicarle el mismo sistema general de desintegración que aplicaría a otros inversionistas en países sin convenio y a inversionistas nacionales que participen de empresas grandes. ¿Y eso qué consecuencia tiene? ¿Qué podría alegar en la persona que, en base a la cláusula de no discriminación? Es una excelente pregunta porque si se gatilla la cláusula no discriminación, se gatilla, entre otras cosas, un procedimiento de mutuo acuerdo entre ambas partes respecto de los términos y condiciones del convenio. Parte de las garantías que otorga el convenio a partir del artículo 24 es precisamente de que por cambios legislativos posteriores no se ponga en una situación más gravosa a sus residentes respecto a los locales. Ahí, Manuel, Es un incumplimiento. tú acabas de comentar eso, que la cláusula de discriminación habla de que, de que los nacionales del otro Estado contratante no serán sometidos a una imposición más gravosa. Entonces, ¿tú tenías alguna idea de qué significa eso? O sea, ¿es más gravosa por el hecho de comparar tasas nominales o de carátula, como decís tú? Oye, uno está exento de impuesto adicional y el otro no. O uno está en un sistema clásico y el otro en un sistema integrado. O tenéis que ver la carga tributaria completa. O sea, el del país con convenio está finalmente pagando un 36% y el residente o el nacional está pagando un 43%, ¿no? Y ahí también creo que está la dicotomía, esta como duplicidad entre que queremos dejar de ser integrados y no, porque si finalmente tenemos un sistema desintegrado y uno está mirando la tributación del contribuyente, el impuesto de primera categoría ya no debiera ser un elemento a medir la carga tributaria del accionista. O sea, ahí creo que se da una discusión bastante interesante. Yo creo, fíjate, Rodrigo, que abre la discusión porque, claro, si uno mira las cargas tributarias combinadas y la sustancia, la carga tributaria del 43 es mayor a la del 36,7 que queda con la reforma, ¿no es cierto? Si uno agrega elementos más estructurales, el impuesto a la renta del capital del 22%, al ser reliquidable, y por lo tanto un contribuyente de bajos ingresos puede quedar eventualmente en una tasa del 0%, uno también podría construir el argumento que del fondo, la carga tributaria bajo un sistema que incorpora un impuesto al dividendo reliquidable, también puede quedar una carga tributaria efectiva menor a la del 36,7, y ahí nuevamente abre la discusión desde esa mirada más de fondo. Entonces yo creo que acá hay un elemento interesante, con fundamentos quizás que uno debiera mirar más en profundidad, pero que a lo menos abre esta discusión. A mí me parece particularmente, o me genera preocupaciones, o creo que en términos de política tributaria es
particularmente más discutible el generar un sistema de base tan distinto en inversionistas que están en la misma situación. O sea, cuando hablamos de equidad horizontal y tienes un inversionista extranjero en que va a aplicar un sistema completamente desintegrado con todas las particularidades que tiene el sistema clásico y con otro inversionista en la misma situación que va a aplicar un sistema completamente integrado, yo creo, y en parte de esa reminiscencia viene de la integración parcial que vemos hoy día, etcétera, pero yo creo que en términos de política tributaria uno debería avanzar en equidad y en optar por un sistema, más que generar esta dicotomía o estas distorsiones que al final nos llevan a resultados diversos dependiendo de las circunstancias específicas. Y si vemos, y para cerrar en esta parte, si vemos el efecto de la reforma respecto a inversionistas extranjeros residentes en un país sin convenio tributario, quizás nos llevamos la sorpresa, y nos llevamos la sorpresa al hacer la bajada de la propuesta, en que así como al inversionista con convenio, la propuesta le incrementa su carga tributaria, al inversionista extranjero sin convenio se la reduce respecto a su situación actual. Porque bajo el sistema parcialmente integrado actual, su carga tributaria actual combinada es de un 44,45%. Eso principalmente dado por el castigo del 35% en el monto del crédito que se puede dar contra ese impuesto adicional. Bajo la propuesta de la reforma, en donde el impuesto al dividendo se va a aplicar sobre la utilidad neta, vamos a llegar al resultado que a nivel de empresa, la carga tributaria entre impuesto corporativo y esta nueva tasa de desarrollo va a ser la misma, 27 millones o 27%, 25 más 2. Pero a nivel de impuesto adicional, al aplicar la tasa o el nuevo impuesto a la renta del capital de tasa de 22% sobre esa utilidad neta, nos da un impuesto adicional a pagar de 16 millones, en donde ese monto es menor a los 17,4 millones que se paga bajo la propuesta actual y baja la carga tributaria a este inversionista. Y yo me pregunto nuevamente, ¿esto es un efecto deseado en la mirada macro, incrementarle la carga tributaria al inversionista con convenio y reducirle la carga tributaria al inversionista sin convenio? Es una pregunta. Y por último, y sin ánimo de extenderme, un breve análisis práctico también de la forma en que se estructura la propuesta de disminuir la tasa de impuesto de primera categoría 27 a 25, incorporando esta nueva tasa de desarrollo regional. Lo conversábamos al inicio, esta tasa de desarrollo del 2% aplica a las empresas que hoy día se encuentran en el régimen general de tributación. La base sobre la cual se aplica el 2% es la misma renta líquida imponible, pero se establece adicionalmente que en aquellos casos en que la empresa, y es una manera de incentivar gastos que califiquen como una mejora en su productividad, pueden pagar este 2% con esos propios gastos, ¿ya? Y se da una definición que califica como gasto de productividad, hay una referencia cruzada a la ley I+D, hay ahí, digamos, un test duro respecto a si ese desembolso califica o no para efectos de incrementar la productividad y poder utilizarse para pagar esta tasa del 2%. Ahora, me parece interesante ver, y aquí termino, la forma en que aplica estructuralmente esta rebaja de tasas y esta nueva tasa del desarrollo. Porque hemos visto, también enunciado, que en caso que la empresa efectivamente cumpla con realizar gastos en investigación y desarrollo, incentivando esto, la tasa del 2% puede pagarse íntegramente con esos desembolsos y por lo tanto la carga tributaria es del 25%. Es decir, efectivamente la reforma baja la carga tributaria de la empresa de 27 a 25 cuando tiene estos gastos en productividad. Pero cuando uno ve la estructura de la propuesta, se encuentra con que la carga tributaria de la empresa, en el mejor de los casos, baja al 25,5%. Y voy a explicar por qué. Y veamos un caso, digamos, base de una empresa que genera 1.000 millones en utilidad tributable. En el caso 1 o actual, no tiene gastos en investigación o desarrollo que califiquen de productividad, su renta líquida disponible va a ser de 1.000 millones, va a tener, bajo la propuesta, que pagar la tasa de desarrollo del 2%, que se aplica sobre esa misma renta líquida disponible, de 20, es decir, termina pagando 25 a título de impuesto de primera categoría, 20 a título de tasa de desarrollo, termina con el mismo 27% actual.
¿Ya? Por lo tanto, una empresa que no invierte en investigación y desarrollo, su carga tributaria con la propuesta de la reforma termina igual que hoy día. Quizás con dos títulos distintos, 25% pagado a título de impuesto de primera categoría, un 2% pagado a título de tasa de desarrollo. Quiere ser el 90% de la empresa, ¿o no? Me imagino, o sea, el almacén de la esquina no creo que tenga mucha impresión en este tipo de impresión. Claro, si uno hoy día ve que sobre el 95% de las empresas son empresas de menor tamaño, se dice que hay más de 1 millón de empresas, las empresas de mayor tamaño en general, su manejo de caja no alcanza para que pueda estar destinando parte de su ingreso a desarrollar nuevas tecnologías o investigar o en desarrollo científico. Sí, yo creo que en esta primera situación nos vamos a encontrar la inmensa mayoría de las empresas actuales. Ahora, respecto a aquellas que sí tengan disponibilidad de caja, la decisión de política corporativa de poder invertir en investigación y desarrollo o en productividad y califiquen los términos de la propuesta, ¿cómo aplicaría esta nueva tasa de desarrollo? Y aquí se produce una estructura del impuesto bastante particular. En primer lugar, la empresa va a tener que determinar una renta líquida, comillas, provisoria, de los 1.000, antes de aplicar la tasa. Sobre esa misma renta líquida, comillas, provisoria, asumamos que hubo o está compuesta por gastos en desarrollo que califican en productividad por 100. ¿Ya? Es decir, el gasto en I+D, llamémoslo, representa el 10% del total del resultado. Luego, para aplicar la tasa de desarrollo, la base sobre la cual se aplica es esta renta líquida, comillas, provisoria, los 1.000. El 2% sobre 1.000 son 20. Y dado que esta empresa está invirtiendo en investigación y desarrollo por sobre esos 20, va a poder pagar completamente la tasa con el gasto que hizo en desarrollo. Es decir, en los 20 de la tasa de desarrollo quedan pagados íntegramente con los desembolsos en I+D. Es decir, la carga efectiva de la tasa de desarrollo debería ser 0. Luego uno diría, en este caso en que la carga de la tasa es 0, la carga tributaria total debería ser 25%, exclusivamente el impuesto de primera categoría. ¿Pero qué sucede? La ley establece que la tasa de desarrollo, el monto con que se entera la tasa de desarrollo, constituye un incremento en la renta líquida imponible. Por lo tanto, esta renta líquida inicial de 1.000 millones, previo a aplicar el impuesto de primera categoría, hay que incrementarla en los 20 que vienen dados por la tasa de desarrollo. Luego, al aplicar el 25% sobre ya no los 1.000, sino los 1.020, llegamos a un impuesto de primera categoría efectivo de tasa de 25,5%, si uno lo compara contra los 1.000 originales. Y así vamos a ver que nos vamos moviendo desde el 25,5, que es el caso en que se invierte por sobre el 2% en investigación y desarrollo, hasta movernos al 27% cuando ese gasto es 0. En la tercera columna muestra un caso en que los gastos en I+D calificables son menores al 2%. En este caso, esta empresa invirtió el 1% de su renta líquida en I+D. Si eso es así, lo que vamos a tener es que la tasa de desarrollo, determinada en 20 sobre esta renta líquida inicial, se va a pagar en 10 con los gastos que hizo esta empresa en I+D, y hay 10 que va a tener que pagar con flujo de caja. Y nuevamente, la tasa de desarrollo efectivamente pagada va a tener que incrementar el monto de la tasa y nos va a llevar a una tasa efectiva del 26,25%. Es decir, el punto que acá quiero mostrar es que en el mejor de los casos es que se invierte el 100% de los gastos o de la renta líquida, o no la renta líquida, sino que el 100% del equivalente a la tasa de desarrollo en I+D, y por lo tanto se paga íntegramente con esos desembolsos, la carga tributaria efectiva baja al 25,5%. Y aquí me voy a detener, pero solamente quiero dejar abierta la conversación respecto de la naturaleza de esta tasa y de este incremento en la determinación de la renta líquida imponible, en consecuencia, porque tenemos, ¿no es cierto?, reglas especiales de determinación de la renta líquida imponible respecto de impuestos que sean de una naturaleza distinta al impuesto a la renta, si son o no deducibles. Plantea esa primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con la mirada que va a tener el inversionista extranjero para efectos de darse créditos, si es que ese país tuviera un sistema de créditos indirectos por impuestos pagados en el extranjero que arrastrara el impuesto corporativo, si ese 2% calificaría o no para efectos de crédito. En el entendido que, por ejemplo, el sistema tributario chileno
de créditos por impuestos pagados a extranjeros tiene un requisito central, que es que tiene que corresponder a un impuesto cuya naturaleza sea de impuesto a la renta. ¿Ya? Y aquí dejo levantada esa pregunta para Juan Pablo, para Rodrigo, que vienen a continuación, Eso- respecto de qué tratamiento le vamos a dar. Eso Manuel, justamente sí, lo voy a abordar, Manolo, en mi presentación un poco desde la perspectiva al revés, pero hay un tema que hay que considerar, es que los convenios, en el artículo 22, 23, dependiendo el convenio, que obliga al Estado de residencia a darte un crédito para eliminar la doble tributación, lo que te dice es que el país se obliga a dar un crédito por los impuestos a la renta, ¿no es cierto? Y cuando tú te vas a la definición, y lo vamos a ver, a la definición de impuesto a la renta, y sobre todo la definición de impuesto a la renta chileno que contienen los convenios de Chile, es bastante amplio. Te dice todos los impuestos que estén contenidos en la ley de impuesto a la renta, por una parte, y después te dice cualquier otro impuesto que se establezca en el futuro que reemplace o que se adicione a los anteriores y que tenga una naturaleza idéntica o análoga. Entonces, bajo esa definición, uno podría decir, oye, esta tasa de desarrollo es un impuesto a la renta. Por lo tanto, si hay un país con convenio al otro lado, el residente de ese país podría decir, bueno, tengo yo en mi país el derecho a usar el crédito. de hecho, Pero, Rodrigo, esa aplicación se esbozó muchas veces para subsanar el tema del impuesto único del artículo 21 al gasto rechazado. Y ahí también te podrían haber hecho un cuestionamiento qué incremento patrimonial hay, y la definición de renta de alguna manera tenía esa amplitud. Manuel, yo terminando tu presentación igual te quería hacer una pregunta, porque todas estas tablas que revisaste, yo, como cuando vimos los números en particular, creo que vamos a tener que esperar cuando impuestos internos las expliquen circular, porque yo creo que todavía nos vamos a llevar alguna sorpresa ahí de entendimiento, pero sobre todo el tema del sistema integrado total versus el sistema no integrado, y dado que tú estuviste en Hacienda, el tema de la multiplicidad de sistemas, y que tú lo viste desde la perspectiva más amplia, ¿cómo ves esto en términos de administración del sistema tributario, dado y aprovechando el cargo que tú tuviste? No, es un problema, sin duda. Yo creo que hoy día hay poca discusión respecto de la necesidad de avanzar en simplicidad del sistema. Cuando uno mantiene multiplicidad de sistemas en paralelo, va en la dirección completamente opuesta. La reforma del 2020 en su inicio optaba por un sistema único, 100% integrado, como sistema base. Yo creo que en esta discusión lo relevante no es la opción del sistema, y uno podrá discutir las virtudes que tiene un sistema de imputación versus un sistema clásico. Lo relevante es tomar una definición por un sistema que simplifique, realmente simplifique. Yo con la multiplicidad de sistemas no tengo dudas que hoy día con la propuesta de desintegración va a incrementar esa complejidad en términos de llevar control de los créditos respecto de una sociedad que tiene inversionistas en países con convenio y sin convenio, por lo tanto uno está integrado y el otro está desintegrado, respecto de inversionistas que están en Chile versus inversionistas extranjeros, cambios de control durante el año, estructuras complejas hacia arriba, inversionistas institucionales. O sea, creo que aquí tenemos una deuda muy importante pendiente, en que avanzar en simplicidad va directamente de la mano de optar por un sistema. Yo creo que estamos en un punto importante. Tenemos un sistema que hemos aplicado durante 40 años. Yo no creo que el sistema, la causa de los problemas del sistema tributario chileno sea el sistema de imputación, porque el sistema clásico también tiene sus problemas, sino más bien creo que estamos en un punto en tomar una definición, cuál va a ser el sistema por los próximos 40 años, y si realmente el sistema, la convicción es que el sistema clásico es el mejor sistema, porque así se ha mostrado, o por la razón que sea, adoptemos ese sistema de carácter general. ¿Por qué vamos a excluir a algunos inversionistas de un sistema que es mejor que el otro? Claro, al final como que anunciamos los cuatro vientos que íbamos a desintegrar el sistema, y al final como que fue un sistema híbrido que al final va a ser peor. O sea, van a quedar estos dos sistemas coexistiendo. Ya el sistema de registro actual de las sociedades, peligro empresariales, ya es complicado. Con esta dualidad que está estableciéndose va a ser mucho peor. Pero un poco volviendo, vamos ahora con Rodrigo, que para retomar el tema de las imputaciones de crédito, un poco yo creo que va a abordar las preguntas que dejó Manuel abiertas en su presentación. Sí.
efectivamente, va un poquito en la misma línea de lo que venimos hablando, pero desde otra perspectiva. Manuel lo veía principalmente el impacto de los cambios en impuesto de primera categoría y esta tasa de desarrollo para una empresa chilena como fuente de dividendos respecto a un inversionista extranjero, o sea, un inversionista residente en el extranjero, específicamente en un país con convenio. Ahora yo lo quiero ver un poquito al revés, o sea, y esos mismos dos aspectos, o sea, el aspecto de la tasa de desarrollo, el impacto que tiene en una empresa chilena que tiene inversiones afuera, ¿no es cierto? Y también los cambios a las reglas de créditos pagados por impuestos en el extranjero. El principal cambio es la limitación del crédito a una tasa equivalente a la tasa del impuesto de primera categoría, que como vemos se reduce a 25, y también la eliminación de la posibilidad de deducir parte del impuesto pagado en extranjero contra impuestos finales, ¿ya? Entonces, para partir esa discusión, y antes de entrar como en la revisión normativa de qué es lo que dicen los convenios, qué dice la reforma tributaria, quería hacer también parecido a lo que hizo Manuel, un ejemplo de un caso concreto en que tú tienes una empresa chilena que tiene operaciones en Chile y en otros 3 países de la región, con todos los cuales tenemos tratados de doble tributación, y actualmente el inversionista, el accionista, o uno de los accionistas de esa empresa chilena, es un accionista extranjero que residente en un país con convenio, ¿ya? Y ahí doy un poquito de información base que usé para determinar estos cálculos. En que lo que quise comparar es decir, bueno, ¿cómo estamos hoy día? Hoy, sin reforma tributaria, ¿qué pasa si cada una de estas operaciones genera una utilidad antes de impuestos igual de 1 millón, y también el supuesto de que esa utilidad la utilidad después de impuestos de cada una de estas operaciones es distribuida íntegramente, ¿ya? Que hacia Chile, hacia la holding chilena, y luego la holding chilena toma esos dividendos y los distribuye directamente a su accionista de país con convenio. Yo sé que hay un tema que si alguien me puede preguntar si es una sociedad conducto o no, asumamos que tiene sustancia, tiene operaciones y que puede aplicar beneficios de convenio, ¿ya? Entonces, con la ley vigente y considerando que tienes un límite de crédito por impuesto pagado en extranjero de un 35%, que parte de ese impuesto pagado en extranjero lo puedes usar contra el impuesto de primera categoría y también contra impuestos finales, y que el crédito de impuesto de primera categoría de alguna manera es igual al impuesto sobre tu renta líquida imponible, finalmente te da que el hecho de tener una holding chilena para un inversionista extranjero, un país con convenio, termina pagando un impuesto, una tasa efectiva total combinada de un poquito más de un 36%. ¿Ya? Eso básicamente por la mecánica, si bien todas las tasas de los otros países son menores al 35%, con lo cual uno podría decir, oye, en Chile debiera pagar 0%, por la mecánica que establece la ley del cálculo del crédito, hay un pago extra de impuesto adicional por el solo hecho de pasar por Chile, pero efectivamente es más o menos equivalente a lo que sería invertir directamente, ¿ya? Ahí este número que pongo yo es que digo, oye, de este negocio, de todas las utilidades que se generan, hay solo un cuarto, 1 millón, es renta de fuente chilena. Uno podría decir, las otras operaciones, las otras utilidades, de alguna manera, ¿cuál es la conexión que Chile tiene para grabar? Si bien tenemos un sistema de tributación sobre base de fuente mundial, esa utilidad es generada íntegramente fuera de Chile, ¿ya? Y la conexión con Chile, que finalmente Chile solamente recibe un dividendo. Entonces yo traté de hacer un cálculo y dije, bueno,
el impuesto total que pago en Chile, sin considerar el impuesto extranjero, sobre el millón que genera Chile, al final es más o menos un 43% de la renta de fuente chilena solamente, ¿ya? Entonces hay una recaudación importante por el hecho de que Chile sea un país en que se establezcan compañías holding, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la propuesta de reforma tributaria? Y aquí, como anticipábamos, hay varios cambios relevantes. Se baja el límite de un 35 a un 25% del crédito por impuestos pagados en extranjero, se elimina el crédito, la parte del crédito que se puede usar contra impuestos finales, y está además el elemento del impuesto a la tasa de desarrollo. Ahí yo lo planteo como duda, porque, como explicaba Manuel, la base de esta tasa de desarrollo es la renta líquida imponible, ¿ya? Entonces, claro, la sociedad holding, el dividendo que recibe desde su operación en Chile es exento, por lo tanto no es base de renta líquida, pero los dividendos que recibe del extranjero sí forman parte de su renta líquida imponible. Entonces, también además vas a tener que pagar ese impuesto de 2% sobre los dividendos que recibas del extranjero. Y una cosa adicional, esa renta líquida imponible de fuente extranjera está incrementada por el crédito, ¿no es cierto? El crédito por impuestos pagados en extranjero que tú tienes derecho a utilizar. Entonces, la tasa de desarrollo se aplica sobre esa renta líquida incrementada, es decir, me están cobrando ese impuesto sobre el impuesto pagado en extranjero, o de alguna manera habría que depurar esa renta líquida y no considerar el incremento por el crédito de impuesto extranjero. Pero son no dice nada el proyecto de no, el proyecto no dice nada. Entonces son cuestiones que la misma complejidad del sistema de crédito te va generando. Entonces, al hacer el mismo cálculo y bajo los mismos supuestos, la holding chilena le aumenta su carga tributaria solo a nivel de primera categoría, pero ya cuando consideramos el dividendo al accionista extranjero, país con convenio, la carga tributaria total sube feroz, porque efectivamente ya de alguna manera el esfuerzo que hace Chile por eliminar la doble tributación se bajó drásticamente, con lo cual hay un aumento de 6 puntos porcentuales en la tasa de impuesto total, ¿ya? Y como veíamos, hice de nuevo el cálculo, es decir, respecto de la parte de la renta de fuente chilena, ¿cuánto representa ese impuesto pagado en Chile? Son un 68%. O sea, es un incremento muy grande y nuevamente sorprende frente a lo que comentaba Manuel, que está en la discusión pública la idea de que a las empresas y a los inversionistas extranjeros no se les ha subido el impuesto a la renta. Entonces, yo me pregunto, si esto es así, ¿qué significa? O sea, para mí significa que Chile ya no es una jurisdicción atractiva para establecer un centro de operaciones, una plataforma, una compañía holding que maneje las operaciones de la región. Y vamos a ir viendo que cada vez más las estructuras van a ser así, en que ya no van a haber empresas chilenas multinacionales o multilatinas, sino que Chile va a pasar a ser simplemente una sociedad filial de una compañía extranjera, porque efectivamente por ese incremento de carga tributaria. Y aquí, en este escenario, y con reforma, la recaudación en Chile llega a ser un 37%. Entonces, yo me pregunto, es decir, estamos subiendo los impuestos, estamos subiendo la tasa, pero finalmente vamos a provocar una reacción en los contribuyentes en que la estructura de los negocios va a ser así, que al final la recaudación va a bajar, incluso comparado con la situación actual, ya deja de ser conveniente tener una empresa chilena con filiales en el extranjero. Y a eso agregarle el impuesto a la utilidad retenida. Eso ni siquiera lo estoy tomando en cuenta. O sea, no quise meter ese pelo adicional en la sopa, pero es un punto. Si esa holding usa esas utilidades para invertirlas en otros proyectos, incluso productivos, se le va a incrementar
incluso más. Entonces, frente a esta situación también están las interrogantes de carácter técnico. Aquí no voy a dar la lata de leerlo, pero transcribí el artículo 20 bis y el 63 bis, que hablan por una parte de esta tasa de desarrollo, para entender un poquito qué naturaleza tiene, y el 63 bis, que habla del crédito, el crédito por impuesto de primera categoría, ¿ya? Entonces, frente a eso, uno ve lo que dicen los convenios de doble tributación, que dependiendo del convenio del artículo 22-23, establece esta obligación del Estado de eliminar la doble tributación, y en el caso de Chile, mediante la deducción como crédito de los impuestos, ¿ya? Entonces, lo que dicen los convenios es que Chile, el contribuyente chileno puede acreditar contra el impuesto chileno correspondiente a esa renta los impuestos pagados en el otro Estado contratante de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación chilena. Entonces, una primera pregunta es, bueno, habla de impuestos chilenos. ¿La tasa de desarrollo es un impuesto chileno? ¿El impuesto adicional es un impuesto chileno? De acuerdo a la definición de los convenios, como yo les mencionaba, que en el artículo 2 lo define ampliamente, como impuestos chilenos cualquier impuesto establecido en la ley de impuesto a la renta y los impuestos análogos, idénticos o sustancialmente similares al impuesto a la renta. Entonces, bajo esa perspectiva uno podría decir, bueno, la tasa de desarrollo ese es un impuesto chileno. Por lo tanto, tú podrías usar el impuesto extranjero como crédito contra esa tasa de desarrollo. Podría ser una respuesta. Ahora, está esta última frase del artículo 22-23 que te dice que el crédito se aplica de acuerdo con las disposiciones aplicables a la legislación chilena. ¿Significa eso que si la legislación chilena dice que el límite de crédito es 25, está conforme al convenio? O si me dicen, no, sabes que yo te voy a bajar el límite de crédito un 10%. ¿Está conforme al convenio? O sea, esta frase del convenio le da de alguna manera chip libre al país de la residencia para limitar o eliminar el crédito simplemente bajando la tasa. Mi opinión es que no, que el sentido, el principio que está detrás de esto no es ese. Y si uno lee los comentarios del modelo OCDE, van por esa línea. Dice, esto lo que busca es decir que la mecánica de cómo se calcula crédito te está dado a la legislación interna, pero hay un principio básico, es que el crédito tiene que ser, o sea, el país de residencia te tiene que dar un crédito hasta por el monto del impuesto que se tiene que pagar en Chile sobre esa renta fuente extranjera. Entonces, si el impuesto chileno sobre esa renta fuente extranjera es 25 más 2, de acuerdo al convenio, yo entendería que Chile cumple con su obligación si es que me da un crédito de 25 más 2, ¿te fijas? Pero si me lo limitan a 25, creo que puede haber un problema bajo esta norma de convenio. Si no, sería Yo diría, fácil. Rodrigo, que hay bastante consenso, Rodrigo, sobre lo que tú estás planteando respecto a la obligación que uno se sujeta a nivel del convenio versus después. La legislación interna básicamente operativiza una obligación que tú contraes a nivel internacional y después Chile podrá tener los límites, o antiguamente Estados Unidos cuando tenía los 7 baskets, pero tú no puedes no cumplir el compromiso de tu obligación en el convenio mismo, y ahí va a haber un tema, ahí va a haber un tema sin duda. No, Yo de agregaría en todas eso, maneras, si yo no, agregaría en eso, yo agregaría en Dale, eso, Hernán. Rodrigo, la ubicación geográfica del convenio y el título del artículo. O sea, el título del artículo es eliminar la doble imposición. Si no se diera ese crédito de ese 2%, sería eliminar parcialmente esa doble imposición. Yo Así creo que es. Y eso al final es un incumplimiento al convenio y que puede el país fuente, O sea, básicamente. yo creo que un poco lo mismo, el camino aquí es que el contribuyente que se sienta de alguna manera perjudicado puede recurrir al mecanismo de autoridad competente. Ahora, ojo, que el artículo 2 de los convenios establece también la obligación a los estados
de que cada vez que hay un cambio sustancial a su normativa impositiva, a comunicarlo al otro Estado competente. Y en caso de que ese cambio produzca un desbalance en las obligaciones recíprocas de los Estados, también los convenios establecen la obligación eventualmente de renegociar el convenio. Entonces, se te podría dar incluso el problema de que Chile tenga que enfrentarse a exigencias de renegociar el convenio solamente por este cambio, ¿no? Entonces, y la misma pregunta está con respecto al impuesto, el crédito por impuestos finales. Y ahí repito lo que comentaba en delante cuando hablábamos con Manuel. Bajo un sistema semi-desintegrado uno podría decir no, pero cuando estoy manteniendo un sistema integrado para algunas cosas, uno puede decir el impuesto final es parte del impuesto a la renta. O sea, entonces también eliminar eso y producto de esa eliminación se me genera un problema de doble tributación, también uno podría llegar a la conclusión de que no se está cumpliendo con esta obligación que impone el artículo 22 23 del convenio, ¿no? Rodrigo, y ahí tratando de ir un poco al tax policy detrás de todo esto, porque tú antes lo enfocaste desde el lado de que Chile va a dejar de ser atractivo como un hub para invertir desde Chile en el extranjero. Pero pensémoslo desde la industria ya nacional que tiene outbound hacia afuera. Claro, yo creo que todo este cambio en las normas de crédito por impuesto pagado al extranjero nos retroceden, yo te diría, incluso más atrás del año 2004 desde una perspectiva evolutiva. Y la pregunta es si es que tú haces como un paso atrás, lo combinas con la pretensión inicial de la reforma de Exit Tax, que no está... ¿De qué manera uno puede creer que esta reforma tributaria básicamente a nivel del local quiere condicionar decisiones de inversión? Y quiere decir, mira, yo a través de esto quiero condicionarte a que inviertas en Chile y no inviertas afuera, sabiendo el poco rendimiento que tienen los instrumentos tributarios a la hora de condicionar lugares de inversión que se mueven por variables autónomas. ¿Cuál es la visión que tú tenías respecto a esa? Y más allá, uno por último podría decir que si yo quiero incentivar la inversión en Chile y no fuera, creo que la legislación tributaria, los impuestos no es el mecanismo, Exacto. porque los impuestos debieran tender a ser neutrales en la decisión, la toma de decisiones económicas. Si yo invierto en Chile o afuera, debiera estar la decisión principalmente basada en los retornos del negocio sin considerar el factor impuesto. Pero esto claramente, y a lo mejor es una decisión consciente también, que yo quiero castigar la inversión afuera y quiero que las empresas chilenas inviertan en Chile. Pero nuevamente, la realidad de los negocios creo que no es así. Y las empresas chilenas o sus dueños de alguna manera igual o no invierten acá o van a dejar de invertir, ¿te fijas? Entonces, al final del día, si yo estoy buscando mayor recaudación con esto, creo que en los hechos no se va a lograr porque va a bajar el nivel de inversión. Entonces esa es un poco la paradoja. Ahora, la otra cara de la moneda es qué pasa, y esto ya lo anticipó Manuel, qué pasa cuando la compañía chilena paga el dividendo al extranjero, al accionista que es residente en un país con convenio, y le dicen, oye, no, tu impuesto subió un 36% porque esta tasa de desarrollo no es impuesto de primera categoría, por lo tanto no es deducible del impuesto adicional, pero de todas maneras yo te estoy dando crédito por el impuesto de primera categoría de 25%. Entonces, ahí mi pregunta es, o sea, basta con ese truco. O sea, si yo quisiera decir, no, ¿sabes qué? Voy a bajar el impuesto de primera categoría un 10%. Y voy a decir, pero voy a crear un impuesto de quinta categoría de un 15%, ¿no es cierto? Con eso yo zafo, con eso digo, no, yo estoy cumpliendo con mis convenios porque el impuesto de primera categoría lo estáis dando completamente deducible contra el impuesto adicional. Estoy respetando de alguna manera el espíritu de la cláusula Chile, que dice que
En el fondo, la reducción o la limitación del impuesto a los dividendos en el país de la fuente, en el caso de Chile, no aplica en la medida que el impuesto de primera categoría sea deducible en la determinación del impuesto adicional. Entonces, ahí nuevamente hay que hacer este análisis. Formalmente, y lo que dice la ley, se preocuparon de decirlo, es que esta tasa de desarrollo no es impuesto de primera categoría. Pero yo, nuevamente, creo que no basta en que la ley lo diga. O sea, para que no sea impuesto de primera categoría, tiene que ser, como dice el mismo convenio, no tiene que ser idéntico o sustancialmente idéntico. Entonces, hay que ver cuáles son los elementos sustanciales de ese impuesto. Aplica sobre la misma base, aplica sobre el mismo periodo, aplica sobre rentas. ¿Se fija? Entonces, no es deducible, ese impuesto no es deducible como gasto. Entonces, es decir, ¿cuáles son las diferencias más sustanciales con el impuesto de primera categoría? A lo mejor una diferencia sustancial es que esa tasa de desarrollo se puede pagar con el gasto, es una especie como de crédito. Si tú incurres en gasto de I+D, te dan un crédito para pagar el impuesto de la tasa de desarrollo, pero ahí también los comentarios de la OCDE dicen, oye, la forma de pago del impuesto no incide en que si es un impuesto a la renta o no, si es sustancialmente un impuesto a la renta o no. Entonces uno podría también llegar a esa conclusión, es decir, ¿saben qué? Por mucho que usted haga este truco de decir que se llama de otra manera, al final en sustancia es lo mismo. Entonces, la pregunta es, bueno, si se llega a esa conclusión y dicen, no, es que es lo mismo, y Chile no me lo está dejando deducir contra el impuesto adicional, ¿cuál es la consecuencia? ¿Ya? Y ahí, básicamente, armé esta tablita para ver, categoricé los convenios de acuerdo a cómo está establecida la cláusula Chile. Y hay como tres modelos distintos de cláusula Chile. En el fondo dice, hay un grupo convenio que te dice que la reducción del impuesto a la vivienda no aplica en el caso de Chile, porque tanto el impuesto de primera categoría como el impuesto adicional están comprendidos dentro del concepto de imposición de la sociedad, que es un impuesto a la sociedad y no del impuesto al accionista, siempre en la medida que el impuesto de primera categoría sea deducible contra el impuesto adicional. ¿Ya? Después tienes otro modelo de cláusula que te dice que no aplica esta limitación del impuesto al dividendo en la medida que el impuesto de primera categoría sea totalmente deducible contra el impuesto adicional. Y después una tercera categoría de convenio te dice que no aplica la limitación del impuesto al dividendo en la medida que el impuesto de primera categoría sea deducible contra el impuesto adicional. O sea, elimina el uso del vocablo totalmente. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, va a haber que ver caso a caso, convenio por convenio. En el fondo, si concluimos que la tasa de desarrollo es impuesto de primera categoría, es un impuesto a la empresa, y por lo tanto se deja cumplir la condición de la cláusula Chile, ¿qué es lo que va a pasar? Y claro, en los del medio, en que te dice que es totalmente, uno puede tener un argumento, es decir, no, se deja de cumplir la cláusula Chile y por lo tanto ahí hay que ver qué hacer. Y también los colores me muestran una cosa distinta. Te dicen si es que hay obligación de renegociar o si aplica automáticamente la limitación del impuesto al dividendo. Los verdes te aplica automáticamente. Entonces te dice, en caso que deje de ser totalmente deducible, aplica la limitación, ¿ya? En cambio, en los naranjos, lo que te dice que en caso que deje de ser totalmente deducible, hay que renegociar. Entonces, Oye, ya, Rodrigo, o sea, en el caso de que sea automático, uno podría sostener que me aplica la limitación del convenio, el impuesto adicional me baja, no sé, a 10%, pero aún podría usar como crédito el impuesto de yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. No. No, yo creo que no. Pero se desintegra entonces el sistema. Sí, pues, sí, efectivamente, se desintegra. Y por último, los que marqué en color gris, no hay obligación de renegociar, pero no te exige que sea totalmente deducible. Entonces ahí hay argumento para decir, bueno,
basta que sea deducible en parte, por lo tanto yo sigo cumpliendo con la cláusula Chile. Pero al final del día, esto puede ser nuevamente el generar disputas con contribuyentes, ¿no es cierto?, que tenga que terminar resolviendo la autoridad competente, o bien cuando Chile comunique estos cambios a los otros estados contratantes, gatille la obligación de renegociar estos convenios, o eventualmente denuncia si es que Chile simplemente toma la posición de que esto no es negociable. Y eso no sé si es algo que conscientemente se está buscando con el proyecto de reforma. Y con eso le dejo la palabra a Don Juan Pablo Navarrete. a Juan Pablo, y las preguntas, si tenemos tiempo, las dejamos para el final. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Share screen. Ahí Juan Cristóbal se ve, perdón, Sí, perfecto. ahí se ve. Sí. Ya, miren, yo voy a hablar de dos temas. Uno es bastante cortito, que tiene que ver con la modificación de la reforma tributaria a las normas de exceso de endeudamiento. Y más bien acá hablar de lo que se hizo. Quizás me gaste 2 minutos en hablar de lo que no se hizo, y es interesante ahí hacer un comentario. Y después las normas de reorganización, la verdad es que hay harto que hablar. Estamos nosotros haciendo este seminario 2, 3 meses después de que se dio el proyecto de reforma tributaria, y la verdad es que hay un montón de resúmenes circulando en la web, otros videos, etcétera. Por lo tanto, me gustaría, más que una cosa descriptiva, hacer algo parecido a lo que hizo en Rodrigo con Manuel, que es básicamente hacer ciertas reflexiones, algunas de ellas un tanto quizás provocativas, y tener una conversación sobre algunos temas interesantes, más allá que después cada uno pueda repasar el contenido de la reforma, del proyecto de reforma tributaria. Y sobre todo en normas de reorganización, creo que es súper clave entender que aquí el partido se está jugando a dos bandas en el fondo, y no solamente desde este año, sino que hace un par de años atrás. Uno, el tema de lo que ocurre a nivel del proyecto de ley de la reforma tributaria, y otro de lo que ocurre a nivel de los oficios de impuestos internos, particularmente también en el último tiempo, y vamos a ver después cómo hay una relación entre ambos. Y particularmente voy a terminar mi posición con un oficio que tiene 1 mes de vigencia, donde de alguna manera creo ver esos puntos de contacto, y creo que es interesante ver ese, como digo, juego a dos bandas para entender bien qué está pasando, sobre todo a nivel de reorganización internacional, que es lo que como comité de IFA nos convoca. La norma de exceso de endeudamiento, la modificación propuesta es bastante breve. Básicamente acá lo que se dice es que el impuesto que resulte de la infracción de las normas de exceso de endeudamiento del 41F de la Ley de Impuesto a la Renta va a dejar de ser deducible por la compañía chilena deudora. Y acá lo que más llamó la atención es que, pese a que el programa de Gabriel Boric lo había dicho, no se consideró introducir la propuesta de la acción número 4 del año 2005, que básicamente es una norma más compleja, que establece ratios fijos, ratios variables en función del EBITDA, y que probablemente en una reforma que lo que más que busca es recaudar, quizá hubiera sido una buena alternativa de haber hecho un doble clic en esto, pero de alguna manera no se decidió seguir esa vía, ¿ya? Juan Pablo, ¿por qué crees que no? Porque en el fondo una de los ejes de la reforma es un poco alinearse a los criterios internacionales. BEPS es como el gran, está promovido por la OECD. ¿Hubo una decisión consciente de no aplicar esta acción 4, o fue como se les pasó? No sé. Mira, es una buena pregunta, y me va a llevar Juan Cristóbal a saltarme al tercer bullet de acá, que tiene que ver con el impacto en los convenios de doble tributación. Yo creo que en Chile el rol que juega la norma de exceso de endeudamiento desde su origen siempre fue el tema de querer equiparar la tributación de los intereses a los dividendos. En casi todos los países del mundo, una infracción a las normas de exceso de endeudamiento tiene como sanción la no deducibilidad. En ese caso, Chile es un caso bastante especial, donde la infracción a las normas de exceso de endeudamiento no conlleva la no deducibilidad, sino la aplicación de un surtax o un impuesto complementario. Y por lo tanto, a tu pregunta, yo creo que de alguna manera Chile no quiso innovar en esa materia.
En el fondo, en el modelo de tú infringes normas de exceso de endeudamiento, yo te llevo al terreno de los dividendos, que es yo creo que es el paradigma de las normas de exceso de endeudamiento desde su origen en el 2001 y que no ha cambiado ninguna en la reforma, más que meterse por el lado de la no deducibilidad. ¿Y por qué te digo que nos lleva al tercer punto? Porque de alguna manera Chile siempre ha tenido la postura a nivel del artículo 11 de los convenios, que cuando a ti te aplican el impuesto del artículo 41F o antiguamente el que está contemplado en el 31.1, dice, bueno, el artículo 11 no me protege de o no le pone límites al impuesto al exceso de endeudamiento, porque ese impuesto no es un withholding tax, y es un impuesto que paga la compañía deudora y de alguna manera incluso lo puede deducir. Bueno, a mí esa explicación, incluso con la deducción, siempre me pareció muy débil, y algo lo mencionó Rodrigo, que los comentarios de la OECD hablan de los impuestos, cualquiera sea la forma en que ellos se establezcan. Entonces, que Chile diga, mira, nominalmente no un withholding tax, entonces no me venga a hablar del artículo 11, si uno lee los comentarios de la OECD tiene bastante poco peso. Y ahora, si además el gran tema que había era decir, no, y además incluso lo deduce, como diciendo, mira, se aleja del withholding tax, yo creo que este cambio desnuda la posibilidad de un riesgo que eventualmente te podrían aplicar, o alguien podría decir, ¿sabes qué? Este impuesto sí se ve limitado por el artículo 11. Más encima de esto de que querer hacer una separación completa con el withholding tax, no, tampoco tiene mucho sentido. O sea, si son dos impuestos distintos, explíquenme por qué el withholding tax sirve de crédito contra el impuesto del 41F. O sea, claramente hay una relación ahí, y yo creo que ese puede ser un debate abierto. Simplemente mencionar que a nivel de intentos de deducibilidad en esta materia, lo fuerte acá en los intereses son préstamos para adquisición. El mayor que se trató de hacer fue en la reforma del 2014, cuando se quiso limitar la deducción de intereses para adquisición de capital inmobiliario. Al final, producto de la tramitación de esa reforma, quedó más firme la deducibilidad. Y yo te diría que post-2014, y aquí tiene que ver con los empujes fuera de la ley también, las fiscalizaciones de impuestos internos respecto al artículo 4, que a mi juicio empujaron la solución de sacar el artículo 4 reducido de withholding tax en estructuras de back-to-back. Hay un artículo ahí de la DGC el año 2016-2017 sobre el endeudamiento como fiscalización agresiva, que más allá que en varias partes no estoy de acuerdo, creo que empujaron eso, han sido los esfuerzos más serios por limitación de erosión de la base a nivel de deducibilidad de interés. Y simplemente estoy mencionando que si ya no se tomó el criterio de acción 4 de EBS, hoy día hay una directiva a nivel de la Unión Europea interesante, que es DEBRA, que permitiría tomar un interés ficto en base al EBITDA, aunque no tengas una estructura de deuda. Y simplemente lo menciono porque yo creo que este es un tema que quedó pendiente, y como te decía Juan Cristóbal, creo que básicamente no se quiso innovar en cuál era el rol de las normas de exceso de endeudamiento en Chile como equiparamiento a la tributación de los dividendos. Vámonos a las normas de reorganización, y acá puse en azul algunas cosas que me gustaría como profundizar un poco, y el resto es más descriptivo y cada uno, como comentábamos, lo puede ir revisando. El proyecto de ley del 7 de julio básicamente habla de los valores de mercado, lo vincula a plena competencia, después hay un cambio en las indicaciones, se establecen métodos específicos de valoración, que creo que puede ser una cosa positiva, sobre todo pienso en venta indirecta, cuando la norma te dice que para calificar activos chilenos tienes que irte al 64, y para cuando tienes que hacer una relación de activos chilenos versus activos extranjeros te va al 41E, que hayan métodos de valoración puede ser algo valorable. Y acá planteo una pregunta que no le he visto mucho en los análisis del 64, de que si se amplían o no las figuras de reorganización. Actualmente el artículo 64 al menos, y aquí este es el contraste que después quiero hacer con el 10 inciso final, es muy claro que se permiten solamente 3 figuras a nivel del 64 actual: división, fusión y aporte solo por emisión de acciones. La norma acá dice cualquier tipo de reorganización, y no bastando con ello, después dice tales como, y nombra estas 3. Entonces, de alguna manera, yo creo que se puede plantear, en la medida que se mantenga esa redacción, la legítima pregunta de si acá pueden haber más figuras de reorganización que las 3 clásicas, más la cuarta que agrega, como vamos a ver en el slide siguiente, el proyecto de indicaciones. Así que lo dejo planteado porque era un tema sobre el que quizás no se había discutido tanto. Juan Pablo, ¿como qué figuras podrían, que actualmente no entran, podrían entrar en tu opinión?
Mira, pienso, y esto es paralelo también a cómo se dio la evolución del índice final, por ejemplo, el tema, siempre hablando en Chile, que una compañía chilena le distribuya a su matriz acciones de su subsidiaria a costo, o sea, distribución en especie de acciones hacia arriba. Eso es un caso clásico de reorganización. Al final del día, y esto lo conversábamos antes también, si es que tú permites el aporte, esto es una figura inversa de aporte, y por lo tanto esa figura que sí se permite a nivel del índice final podría ser una figura que se podría, por ejemplo, contemplar ahora, que claramente el artículo 64 no lo contempla. Y hay un oficio no reciente como tal respecto a eso. Ese es el que voy a comentar al final a ya. nivel de transferencia indirecta, pero al menos en el 64 es claro que eso no se puede hoy día y creo que es algo que se debería poder, ¿ya? Después está el tema de legítima razón de negocio en todos los casos y transformar la norma en una norma especial de antiilusión y por lo tanto decir cualquier pregunta yo la llevo al terreno del 26B. Hay un tema de recalificación como venta de activo, cuando estoy vendiendo acciones en venta de activo, que me da la impresión por los catálogos de esquemas de impuestos internos que quieren cubrir una planificación específica. Yo creo que con ese catálogo era suficiente, pero lo quieren llevar ahora a la ley, no encuentro que sea tan necesario. Al revés, en Estados Unidos hay normas que van en sentido inverso, la elección del 338 te deja elegir el contribuyente hacer esa recalificación. Pero bueno, va en ese sentido. Y hay otras normas que tienen que ver con reorganización a nivel de la ley de IVA, que tienen también muy mezclados que ver con también temas de antielusivos. Pero quería detenerme en el tema del goodwill, que no está en el 64, pero lo quiero incorporar a nivel de las normas de reorganización. Básicamente lo que te dice la reforma es que cuando yo liquido una compañía abajo, habiendo un menor valor de inversión, lo que actualmente yo llevo inmediatamente como pérdida arriba, me dice trátalo como goodwill. O sea, básicamente lo que me dice es que si es que yo tengo una pérdida incrustada en relación a un menor valor de inversión, ya va a ser igual si es que yo esa compañía la liquido vía absorción a que si la liquido directamente. Hoy día hay una diferencia fundamental porque en un caso tengo goodwill y no tengo rebaja y en el otro sí. Y ahí me viene a la mente ese caso judicial controvertido hace 3-4 años cuando en una fiscalización se negó la pérdida por menor valor de inversión con argumentos que no comparto para nada y todo el tiempo, porque me da la sensación de que la idea es equiparar ambas cosas y por lo tanto disminuir la posibilidad de que haya una pérdida. Y aquí quería hacer una reflexión final sobre cómo se ha ido restringiendo el goodwill y el impacto que yo logro ver esto en cierta proliferación de asset deals en Chile. O sea, previo al año 2000 de la reforma tributaria de Piñera 1 del 2012, el goodwill no tenía límite, estaba regulado por oficio. Después básicamente se limitó llevar el goodwill hasta el valor de mercado, pero podía llevar esto como activo diferido en 10 años. Y a partir del 2014 se negó esa posibilidad. Y ahora obviamente se lleva al mismo régimen las liquidaciones directas y además no se permite alocación de goodwill en casos de bienes totalmente depreciados. ¿Qué es lo que yo he visto o indirectamente producto de estas restricciones en el goodwill? Que en paralelo a una serie de oficios de impuestos internos que en el contexto de asset deals te dejan llevar como gastos de reorganización y puesta en marcha, pagos de intangibles como un going concern, o sea, goodwill propiamente tal, económicamente hablando, no tributariamente hablando. La verdad es que en un contexto donde antes hacer un carve-out vi una división y comprar la Newco, la verdad es que compras de activos se pueden ver más atractivas producto de este tipo de normas a raíz de estos dos movimientos que yo creo que han ido en sentidos contrarios. Restricción de un goodwill a nivel de share deal y la posibilidad de deducción de pagos de intangible o de un going concern asset deal. Y quería hacer esa reflexión. Juan Pablo, y en el fondo eso también te demuestra que este tratamiento dispar rompe también la neutralidad del sistema tributario, porque al final del día yo siempre entendía el tratamiento tributario del goodwill, de alguna manera apuntaba a eso, de tratar de la misma manera una compra de acciones, o sea, compra de continente versus contenido. Es decir, si tú compras acciones de una compañía con activos versus comprar los activos directamente, finalmente le estabas dando el mismo tratamiento. Pero con lo que tú dices ahora, efectivamente, hoy en día, si no me dejan revalorizar activos
totalmente preciados, aun cuando tengan un valor de mercado mayor y haya pagado un mayor valor por esos activos, bueno, me están empujando a comprar el activo directamente con todas las, ni siquiera me voy a meter en el tema del IVA, pero con todas las dificultades Operativamente, es muy transaccionales que difícil. tiene estructurar una transacción como compra activos versus compra acciones. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Yo creo que efectivamente al principio había esa expectativa de paridad y finalmente cuando viene la reforma al final tú te empiezas a tirar capa tras capa, que hemos visto en otras charlas en relación a otro tipo de normas y finalmente termina generando una distinción en el sentido contrario. Así que estoy totalmente de acuerdo con tu comentario, en línea con lo que comentaba, y efectivamente otro tema de cómo las normas tributarias pueden afectar la neutralidad, que obviamente no es el caso. Después hubieron algunos cambios en las indicaciones, se elimina la referencia al principio de plena competencia. Tengo mi propia teoría de por qué se hace eso, pero creo que no tenemos mucho tiempo para comentarlo. Hay una figura nueva de la conversión del empresario unipersonal, se define la legítima razón de negocio, pero me quiero detener un poco en lo que todos nos detuvimos cuando leímos las indicaciones, que es el tema de las reorganizaciones internacionales. En su primera versión del proyecto de ley se querían limitar la reorganización internacional y dice expresamente que el tratamiento de la reorganización se da a la reorganización hecha en Chile. Y aparentemente acá viene un cambio, aparentemente porque es súper conflictivo tratar de entender que el párrafo que añadió en esta materia las indicaciones y su referencia al artículo 41E. A mí me da la impresión que acá hay un traslape de norma. El 41E tiene una norma de exit tax que no tiene que ver con transacciones, sino que tiene que ver con realocación de funciones, y me da la impresión que se trata de hacer un injerto de eso a nivel de una norma de transacciones. Entonces, cuando te dice finalmente que las reorganizaciones internacionales o que tengan efecto afuera o que hayan iniciado su efecto en Chile y terminen afuera, tienen que ajustarse a las normas del 41E, la verdad es que es bien críptico. Uno podría decir, mira, como bajo el 41E todo tiene que hacerse a valor de mercado, no se pueden hacer aportes a costo, y por lo tanto, básicamente estamos en las mismas que el proyecto original de reforma tributaria, que es negar reorganizaciones a nivel internacional. También uno se podría preguntar, ¿será arm's length hacerla a costo? Yo me tengo que fijar en eso para saber si lo puedo. Mira, la verdad es que es un lenguaje que lo invito a leerlo que yo creo que tiene estos dos problemas. No es claro lo que quiere decir y además me da la impresión que es un injerto de una norma que no tiene que ver con transacciones en una norma de reorganización que implican transacciones. Y yo creo principalmente que acá va a haber una tercera versión, básicamente en el Senado, que tiene que ver con qué es lo que se va a hacer. Y acá la gran pregunta es si esto se va a aprobar o no, que también es un tema que rige para todo el proyecto de reforma tributaria. Generalmente uno tiende a pensar que las normas del Código Tributario están con menos fuego cruzado en el debate político, pero no ha sido así acá. O sea, yo he visto entrevistas a parlamentarios de oposición que han dicho que lo que más le preocupa son las normas al cambio del Código Tributario. Y aquí la gran pregunta es si es que en caso de no aprobarse los cambios al 64, que no sería algo inusual, le pasó a Manuel con la reforma del 2018, que había un proyecto comprensivo respecto al artículo 64 que no salió el año 2020 cuando la reforma de la luz, si es que van a cambiar algunos criterios en la potencial jurisprudencia de impuestos internos en caso de que esto no se pueda aprobar. Y eso es una pregunta abierta. Algo que rescatar en esta tercera aproximación se ocurre del proyecto de reforma del 2018. Yo entiendo que las orientaciones del gobierno son distintas y no pido lo mismo de repente en temas de reorganización internacional si este gobierno las quiere restringir, pero me parecería interesante rescatar lo que tenía el proyecto de reforma del 2018, que no salió en la reforma del 2020, de, por ejemplo, establecer una presunción de que las transacciones entre partes relacionadas se hacen a valor de mercado. Y por lo tanto destrabar un poco la mecánica de cómo se produce el artículo 64. Y lo que yo sí creo que debería haber, no lo tenía la reforma del 2018 y creo que este es un tema clave, es un cambio de paradigma en el aporte. Esta lámina es una lámina que yo había comentado anteriormente. Básicamente creo que no tiene sentido que Chile, el paradigma chileno en un aporte a costo. Una cosa es que tú hagas un carryover del tax base de a dos niveles. O sea, si yo aporto un bien en 60 que vale 100, el costo tributario de las acciones que me emitan vale 60 y el costo que tiene la sociedad que recibe el aporte también abajo es 60. Pero
y a mí me emiten acciones por el fair market value, pero lo que no tiene sentido es que me obliguen a que el aporte en sí mismo, el aumento de capital en especie, sea por 60. Eso genera una serie de distorsiones a nivel de los estados financieros que después se tienen que regular con revalorizaciones, y sobre todo cuando estamos hablando de aportes que se hacen entre entidades no relacionadas, que tengan que hacer aumentos de capital por montos distintos en un joint venture, incorporado en el fondo, con una sociedad JP, porque cada uno hereda su propio costo, es un tema que no tiene sentido, y yo diría que es un tema pendiente a nivel de las normas de reorganización. Con la limitada no podía hacer eso, es todo un problema. No podéis con la limitada, y lo otro, esto es un lío a nivel de venta indirecta también. Prácticamente en ningún país, cuando tú dices, mira, no tiene que haber ganancia, este tema de querer hacer un aporte y que el aporte en sí mismo sea un valor distinto al valor de mercado, o sea, la ley tributaria se debería quedar tranquila con que a nivel de los registros y los auxiliares tributarios, tú, como digo, a los dos niveles mantengas el costo histórico. Y esto es un tema que yo pienso que eventualmente se podría abordar. Mira, para terminar y hacer algún par de reflexiones que llaman provocativas, la pregunta es, ¿cómo yo puedo entender, sobre todo lo que quiere hacer esta reforma, que es la restricción a las reorganizaciones internacionales a nivel de la jurisprudencia de impuestos internos y la evolución en materia de aporte? Yo quería partir diciendo un tema que a mí me parece un tema pivote, que ya es historia del derecho tributario. Cuando en el 2005 se le preguntó a impuestos internos si un extranjero podía hacer un aporte bajo reorganización, que es la cosa más simple, que básicamente un extranjero que tiene una compañía en Chile llegue y le aporte en Chile. Se le dio una solución súper rápida y súper pro contribuyente, que nadie de alguna manera reparó, y se dijo, sí, por supuesto que puede. Ahora, para mí esa respuesta no estaba tan clara. La norma te decía que podían hacer aportes las sociedades, los empresarios unipersonales, o sea, la empresa sea unipersonal, societaria o agencia. Entonces, aparentemente no era tan claro que ellos pudieran. Por la misma razón que no puede una persona natural. Esos dos oficios básicamente le tienen un tema de no discriminación del DL 600, y finalmente, a mi juicio, se hace una solución muy apresurada de ese tema. No tener contabilidad en Chile tenía en esa época sus beneficios también. Podías tener exención completa en la enajenación de bienes raíces. Entonces, también había, y si una persona quiere hacer aporte, se tiene que constituir una empresa unipersonal. Tú podrías decir que un extranjero que quiere hacer aporte, bueno, registra contabilidad a través de una agencia. Entonces yo creo que esa solución trajo después consigo las soluciones de hacer aporte al extranjero por extranjero radicándolo en la agencia. Cuando de repente hubiera sido mucho mejor en el año 2005 decir, mira, quienes pueden hacer aportes, quienes tienen contabilidad completa en Chile. Y quizás el trompo hubiera salido por otro lado. Porque ¿qué es lo que ocurrió finalmente? Y ahí voy a hacer el link con la reforma tributaria en esta materia. El oficio 530 del año pasado es un oficio clave, porque básicamente permite que un contribuyente en Chile con contabilidad completa haga un aporte al extranjero sin radicarlo en la agencia. Mucha gente se preguntó si esto era un cambio de criterio. Yo defiendo el oficio 530. Básicamente, en el caso anterior de la agencia nunca se especificaba qué era lo aportante, o sea, necesariamente quién era el aportante, y por lo tanto se siente un criterio que a mi juicio era correcto en el 530, que quien lleva contabilidad pueda hacer un aporte, aunque sea al extranjero. Y ese es el link que hago con la solución, a mi juicio apresurada, que se tomó en el 2005, por eso el oficio 530 yo lo rescato. Pero inmediatamente, y aquí viene el tema de cómo juega la reforma tributaria con los oficios, ocurre el tema de la restricción que yo estoy viendo en este minuto al 530. O sea, primero la derogación del 530 por la reforma tributaria, y después por el oficio 2213 de este año, donde básicamente, dicho en palabras mías y en simple, se le pregunta respecto al 530, cuando usted me dejó hacer el aporte al extranjero y no radicarlo en la agencia, ¿me lo dijo únicamente porque el aportante tenía contabilidad completa en Chile, en ese caso era un EU, o también porque lo aportado era chileno? Y básicamente el oficio 2213 dijo, te lo dije por ambas cosas. Y de hecho cita el 530 a pie de página, por lo cual niega la extensión del 530, y a su vez la reforma tributaria le pone plazo de vencimiento. Entonces yo creo que acá,
como el 530 para mí representa la buena doctrina y que quizá iba un poco en línea con el artículo 64 que alguna vez quiso dictar cuando Manuel estaba en Hacienda, me da la impresión que la reforma tributaria y el oficio 2213 van en el sentido distinto y más acorde con esta reforma tributaria. Y quisiera terminar mi presentación con esta pregunta. ¿De qué manera, a través del oficio que tú comentabas, Juan Cristóbal, de hace un mes atrás, uno podría decir que los oficios de impuestos internos están empujando lo que se quiere hacer en el 64 a nivel del día inciso final, aún sin norma legal? Y esto me parece una reflexión interesante. Básicamente aquí lo que ocurre es que cuando se dicta el día inciso final, que es la norma de reorganización en transferencia indirecta, me acuerdo que el año 2012 se hizo la pregunta, de decir, oye, ¿cuáles son los requisitos de la norma de reorganización? Y yo me acuerdo que hubo una cierta discusión acá. Y básicamente me acuerdo que yo y varios sosteníamos que únicamente eran dos requisitos, que eran los dos que decía la norma. O sea, tiene que haber una enajenación dentro del mismo grupo y tiene que no haber ganancia de capital de acuerdo a la fórmula del 58.3. Pero no hay ningún requisito que diga relación con la reorganización misma, como sí lo hace el 64, que te dice solo estas tres figuras están comprendidas. Y ahí hubo una cierta discusión, que hay gente que decía, no, la palabra reorganización necesariamente te define que son los tres casos del 64. Pero cuando empezó a salir la jurisprudencia de impuestos internos, esta norma empezó a regir inmediatamente en septiembre del 2012, pero la circular inexplicable salió un año y medio después. Ya el oficio 2158 del 2013, al parafarsearte los requisitos, te dice que son solo dos. La circular lo mismo. Y el oficio 327 del 2014 te deja hacer una distribución en especie de acciones. Y ese oficio es clave, porque ya te permite hacer algo que el 64 no te deja a nivel chileno. Y me acuerdo cuando se dictó ese oficio, alguien dijo, ya, ok, es más amplio que el 64, pero al menos, olvídate, no podría hacer una venta. Bueno, el oficio 837 del 2018 te permite hacer una venta con cash, con lo cual confirma que no hay un requisito, o sea, de reorganización. O sea, la palabra reorganización está en el día inciso final, pero la reorganización se cumple o se subsume en los dos requisitos de la norma. Transacción dentro de un mismo grupo y al mismo tiempo no generar ganancia de capital. El día inciso final tiene esta complejidad de cómo establezco yo una norma dos pisos hacia arriba que es distinta que la de abajo. Y a mí me parece que en esta materia de impuestos internos ha tenido que, sobre todo a nivel de normativa, dictar ciertos oficios que equilibren un poco las cosas. Todos esos oficios que tiene normativa, por ejemplo, que una fusión ocurrida afuera podría entenderse como no enajenación. La gente que escribe esos oficios, por supuesto, sabe la historia de que Chile considera que la fusión es una enajenación. Por algo en fusión chilena se pierde no se pueden depreciar los activos aceleradamente. Antiguamente, cuando tenía su cierta importancia, las acciones en cartera se perdía la antigüedad. Pero de alguna manera no tendría mucho sentido que yo tenga una fusión entre dos compañías chilenas de distinto grupo, y eso esté cubierto en el 64, y yo después dos pisos más arriba tengo una fusión, statutory merger, idéntica a la chilena, entre dos compañías de distinto grupo, e inmediatamente Chile salte con tributación, lo cual desde un punto de vista de tax policy no tiene sentido, porque uno relaxa los estándares de jurisdicción cuando se aleja de Chile, no los endurece. Entonces, de alguna manera, la pregunta es, oficios como el 10 del 2017 que te dice que no es una enajenación, te permite incluso pasar de largo el 10 final, y por lo tanto no someterme específicamente al requisito que entonces es del mismo grupo, y están esas conexiones. Pero quiero terminar, y acá el link de la reforma tributaria con este oficio hace un mes del 3060 del 2022, donde para los que no lo han leído, básicamente se le pregunta a impuestos internos si afuera una distribución en acciones que se hace desde una subsidiaria hacia su matriz puede estar o no comprendido en el inicio final. Y la respuesta del oficio, a mi juicio, no es del todo inequívoca y admite tres lecturas. Una lectura que admite este oficio, cuando le dice la mera o la simple, no me acuerdo la palabra que usa, distribución de activos no constituye una reorganización, sería decir, mira, este oficio no pretende incluir este tercer requisito que comentábamos antes del año 2012, sino simplemente responde a un caso
donde el contribuyente pidió que se le extendiera la situación de un oficio 26 bis previo. Y obviamente ahí hay un problema en la pregunta de la norma, como cuando uno pregunta un oficio 26 normal, que es el caso del 3060, uno pregunta lo que uno puede o no puede hacer. Cuando uno pregunta un oficio 26 bis, asume que todo se puede hacer y básicamente está preguntando si overall hay un tema de elusión. Entonces uno podría decir, mira, acá impuesto interno simplemente en el oficio le quiso decir que todo el requisito de reorganización o la reorganización desde una visión de GAR del 26 bis que el contribuyente estaba citado, no estaba presente en una simple distribución de activos y por lo tanto que nada ha cambiado. Una segunda lectura es decir, no, acá hay un cambio donde se quiere meter un tercer requisito. Y cuando ese oficio dice la simple distribución de activos no cumple el estándar de una reorganización o una simplificación, es que de alguna manera estamos en un cambio de paradigma respecto a la jurisprudencia que empezó el año 2012. Y una tercera lectura, y con esto termino y acá lo vinculo con la reforma tributaria del 2022, es decir, ok, los requisitos siguen siendo 2, pero eso no basta. Esto requiere un análisis 26 bis encima, más allá que en el oficio fue el contribuyente el que lo trajo, y por lo tanto uno podría interpretar que la misma figura que se está queriendo poner en el 64, de que todo ahora tiene un test de legítima razón de negocio y todo tiene un test a nivel de 26 bis, si alguien pregunta, por vía de este oficio se extiende al día de inciso final, por mucho que la norma no lo dice. Entonces me parece que esta es una reflexión interesante de cómo en materia de reorganización, y esto lo sugiero para seguir la discusión, se juega este partido a dos bandas, con las referencias históricas que hemos hecho entre una cosa son las modificaciones legales y otro lo que ocurre a nivel de los oficios de impuestos internos. Así que esa es la reflexión por mi parte, Juan Cristóbal. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, y como siempre quedamos corto de tiempo, Manuel se tuvo que ir, así que yo disculpa. Tenía algo a las 10, sí. Senadora, bien. Bueno, en nombre de la IFA, muchas gracias, Rodrigo, Juan Pablo, Manuel. Esta charla va a estar en YouTube mañana probablemente y lo invitamos para la próxima, que va a ser pronto. Adiós. Gracias a todos. Buenas tardes. Que tengan buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.